Listo, a ver. Voy a proyectarles, ¿eh? Me dicen cuando puedan ver mi pantalla. Ya se ve, profe. Muchas gracias. Sí, la siguiente materia me parece que tenemos tiene que ver con prácticas profesionales 2. Y entonces vamos ahora sí, me voy a dar el tiempo para descargar esta presentación, que es la que les mencionaba para que ustedes puedan autoevaluarse, ¿no? Es un ejercicio muy rápido y de ahí saber exactamente el color que cada uno de ustedes tiene, de acuerdo a esta teoría que eh, es de Ned Herman. Eh, es un psicólogo industrial que trabajó en General Electric y ahí desarrolló este modelo. Pero a grandes rasgos de lo que platicábamos en alguna de los temas pasados que vimos de equipos multidisciplinarios, ese es el corrido cerebral que tenemos de manera general para poder ocupar a las personas que están con nosotros en los equipos. Entonces, esto es como si fuera el cerebro, ¿no? Hagan de cuenta que esto es el cerebro desde arriba. Entonces, tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Se acuerdan que les comentaba para qué servía el hemisferio izquierdo del cerebro? ¿Qué es lo que hace el hemisferio izquierdo? Se vale que digan, no, no me acuerdo. ¿Para qué funciona? Analiza, ¿no? ¿Mandé? Es el que analiza. Es correcto, es la parte analítica, la parte numérica, ¿sale? Y la parte derecha, el hemisferio derecho, La imaginación y la creatividad. es la creatividad, es correcto. Ok, entonces, si viéramos el cerebro desde arriba, y en este modelo de Ned Herman fue el que creó este modelo, y fue a través de otros dos modelos que ya existían, que es el del cerebro triuno o triúnico, y el modelo de Sperry, que habla, el del cerebro triuno, clasifica el cerebro en tres partes, ¿no? Y el modelo de Sperry, él habla acerca de los dos hemisferios, como lo que estamos platicando, ¿no? ¿Para qué servía el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? Y cómo se define una persona que ocupa más el hemisferio izquierdo y cómo se identifica la persona que ocupa el cerebro, la parte del hemisferio derecho. Todos tenemos un cerebro muy similar, sale con una estructura muy similar, pero la diferencia radica en cada uno de nosotros, en la parte del cerebro que usamos más. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay gente que actúa de una manera diferente a ti, ¿no? Y eso es porque tiene que ver con el uso del cerebro, ¿no? Y comportamientos que tiene, aprendizajes, experiencias, que en este caso hace que te comportes o utilices más una parte del cerebro que te define en tus comportamientos, en tu comunicación, etcétera. Entonces, eso no quiere decir que ya teniendo definido como el mayor uso de una parte del cerebro, el otro no se pueda desarrollar. Por supuesto que se puede desarrollar. Incluso hay muchos ejercicios, ¿no? Para quienes, voy a conectar tanto a mi computadora porque ya se me está descargando. Para quienes no, por ejemplo, no son muy analíticos, son más como emocionales, hacen las cosas a veces sin pensar. Entonces, puedes ocupar, por ejemplo, ejercicios, hacer, eh, no sé, por ejemplo, crucigramas. eh, Hay algunos que les gusta jugar el Sudoku se llama así el juego de los números. También te ayuda a desarrollar ese tipo de análisis, hacer ejercicios matemáticos. De hecho, la matemática para eso te sirve, ¿eh? Para desarrollar más la parte izquierda de tu cerebro, ser más analítico. Porque a veces luego decimos, ¿por qué vemos matemáticas? Pues es precisamente para eso, para ser más analítico. Y cuando eres más analítico y haces muchos cuestionamientos, eres de los que pregunta más antes de actuar, etcétera, ya tienes más desarrollado esta parte del cerebro, la parte izquierda. Entonces te falta la parte derecha que les mencionaba, es lo que a mí y a mi equipo nos hace falta. Gente que se salga de las cosas, de los procesos, de las líneas, o sea,
que piense más allá pueda ser disruptivo, ¿no? Algo que no se ha pensado, que no sea tan estructurado y decir, a ver, ¿por qué no hacerlo de esta forma? Y empezamos de cero y quitamos este, pues, esquema que ya se tenía y que no salimos de él. Y esa es la parte derecha. Entonces, hay también algunas actividades que se pueden hacer para poder desarrollar esta parte del cerebro, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema más de psicología para poder ir trabajando estas dos partes del cerebro. Ese es el contexto de manera general de cómo es que de alguna forma con algunas personas en su trabajo, en su casa, son más afines que con otras, ¿sale? Eh, bueno, de manera general entonces aquí tenemos la siguiente situación de este esquema, en donde les mencionaba cuando vimos el tema de equipos multidisciplinarios, en donde tenemos personas que eso es lo que nos ayuda tener de todos estos cuadrantes, porque lo que hacía Ned Herman es que aún dividiendo el cerebro en dos partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? Quien ocupa más la parte superior del cerebro y no la parte de abajo del cerebro, del tronco, ¿no? Es esta persona que la definía con un color que es el color azul. Y este color azul es así se le conoce como el analítico, ¿sí? El, el que piensa mucho, ¿sí? Y hace muchas preguntas y con base a esas preguntas ya reacciona. En la parte inferior del cerebro, los que están del lado izquierdo, pero la parte inferior del cerebro, en el tronco, eh, son los verdes, ¿no? Y estos que están en el color verde son los que están más apegados a los procesos, a la política, al manual, y que dice, pues conforme lo que ya está hecho, así es como yo hago las cosas, ¿no? Ahora, de los que usan más el lado derecho, la parte superior del cerebro, esta es totalmente la parte creativa de ideas, es el que siempre te da como las mejores ideas, ¿no? O ideas muy locas que nunca pensaste que se podrían generar, es esta parte, ¿no? El quien usa más esta parte del cerebro. La parte de abajo, donde está el cerebelo, ¿sí? Que es la parte de abajo, es donde están las emociones. Entonces, quienes ocupan más esta parte son los que de manera emocional, ¿sí? Expresan más, a diferencia, por ejemplo, de los del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, el que está en esta parte inferior, es muy expresivo, ¿sale? Es muy sensible. Son de los que son muy amigueros, ¿no? Eh, son el alma de la fiesta, escuchan. Entonces, bueno, es como las características generales de cada uno. Tal vez ya ustedes dicen, ah, bueno, ya más o menos me identifico en qué color estoy. Pero ese es la característica que tiene cada una de estas personas, ¿no? Que está usando más esa parte de su cerebro y es por eso que tienen esas características. En este mismo modelo hay algo muy interesante porque también te dice cuando la persona eh, está en un exceso de este tipo de comportamientos, llega a tener muchos problemas de comunicación con las personas. Ejemplo, y a ver si ahí se van distinguiendo ustedes, otras sin hacer la prueba, ¿eh? De los que son azules, que están en la parte analítica, la parte eh, del cerebro donde siempre preguntas y antes de actuar tienes que tener mucha claridad de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, cuando estás mucho en este color, ajá, o a estas personas, son a los que les llaman, por ejemplo, eh, los nerds, ¿no? O eh, los fríos, ¿no? No son muy expresivos. Y son los que solamente a veces quieren que seas muy claro con lo que se quiere hacer, ¿no? Se molestan, son impacientes cuando no se actúa de una manera rápida. El que está en su exceso de esta parte del color verde, la parte inferior, él es como, por ejemplo, yo no reacciona si no es conforme a lo que se dice en el proceso, en la política, o que hay algo que te lo diga tal cual, ¿no?
de acuerdo al proceso, de acuerdo a la teoría, de acuerdo a, a este estudio, así se tiene que hacer. Si no es con base en algo específico, no actúa. Y entonces estos son como los con base al manual, así trabajan. Quienes están en el exceso del color amarillo son los más dispersos, ¿sale? Son los que siempre están haciendo otra cosa, pierden rápidamente su atención, ¿vale? Se desvían mucho del tema principal. Y los que están en el color rojo, ¿sí? Los emocionales, son los que de alguna manera los parlanchines, ¿no? Los que hablan y hablan y hablan y hablan, y a veces para llegar al punto se tardan muchísimo, le dan tantas vueltas a la situación. O son de los que en algún momento, por ejemplo, en la escuela les pasaba, ¿no? De cuando van a estudiar para un examen, se acercaban con él y decían, vamos a estudiar juntos, ¿no? Y vamos, tú me preguntas, yo te pregunto, y ese tipo de cosas, esa es su forma como de actuar. Y ellos son mucho más, eh, no sé, actúan de repente cuando están en su color muy fuerte, viscerales. Y son de los que a veces más se arrepienten de lo que dicen, porque lo hacen sin pensar. ¿Me explico? Entonces, con esta breve explicación de este tema de Ned Herman, de este modelo, les queda como un poquito claro, ¿no? La cantidad de personas con las que te vas a encontrar ya en la vida laboral. Pero aquí, en lugar de verle lo malo a esta situación, puedes aprovechar mucho este tipo de características de las personas, porque les decía, yo ya por la posición que tengo, por las actividades que tengo que estar desarrollando, estoy mucho más, y lo que dice este modelo, normalmente si ocupas más una parte del cerebro, es por ese tipo de cosas que te suceden en tu vida personal, en tu vida laboral. Estás constantemente haciendo estas cosas que te hacen que trabajes más esa parte del cerebro. Pero puede ser que también con 6 meses haciendo actividades que estimulen la otra parte del cerebro puede cambiar, ¿sale? Dice aquí Antia, ¿se podría tener las cuatro pero ser más fuerte en uno o dos? Exactamente, gracias Antia esa es una muy buena pregunta. De hecho, cuando tú haces esta prueba que les decía, ahorita no la pude descargar esta semana, eh, no estoy haciendo luego home office y no, no pude ir a mi centro de trabajo porque no tengo le llaman VPN, ¿no? Donde podemos tener acceso a los archivos compartidos pues desde el servidor, ¿no? Y solamente cuando estoy en el centro de trabajo, ahí sí pues, tengo acceso, pero aquí desde casa no. No los pude descargar, pero en esta prueba, tal cual, es una prueba rápida en donde incluso puede ser que te salgan 2 o 3 colores con un puntaje muy similar. Pero cuando yo te hago la explicación de los comportamientos, te puedes dar cuenta más fácilmente qué predomina en ti. Porque al final te decía, todos tenemos un cerebro con una estructura muy similar. Tenemos esos 2 hemisferios, tenemos un tronco, ¿no? El tronco del cerebro, y bueno. Eh, sí, la prueba, gracias Santiago, dice, la prueba es como exactamente un tipo test, ¿no? En donde dependiendo tus preferencias o lo que más te define, es como te da la característica de qué color es el que más te representa, qué parte del cerebro utilizas más, ¿ok? Entonces, pero eso no es definitorio, como les decía. Puede ser que conforme vayas trabajando, bastan 6 meses, eh, que es como el mínimo, para poder trabajar la otra parte del cerebro y que puedas entonces definirte con un color diferente. Pero siempre hay uno que te distingue más. En esta prueba puede ser que te salga a lo mejor con un puntaje muy similar estos tres, ¿no? O estos dos, o estos dos, o estos dos. Es muy poco común, o sea, que salgan como que te salieran, por ejemplo, el color azul con el color rojo o el color amarillo con el color verde, porque son los que se contraponen con la parte del cerebro, es decir, es como tu opuesto, ¿no? Es decir, el azul es el que de plano
es muy analítico y se va al punto exacto, a lo que hay que hacer y ya. Es muy frío, es a lo que vamos. Y este no. Este es el que, por ejemplo, un claro ejemplo para ustedes podría ser aquel que trabaja en nómina, ¿no? Y que está ahí, le gusta estar solito y a lo que vamos y lo que pidan es lo que te doy. Y el rojo no es el que le gusta más en la parte de integración. Por ejemplo, en mi equipo tengo muchos rojos porque precisamente por las integraciones, por los cursos donde tenemos que hablar con mucha gente, les gusta hacer nota, a veces hasta se pasan del tiempo en el que tenían que dar la información, en las juntas son los que más toman la palabra, y entonces estos se desesperan mucho porque dicen, ya vete al grano, ¿no? Y le gusta mucho hablar, le gusta mucho interactuar, y no, quiere ya tener las cosas rápido de lo que se tiene que hacer o lo que hay que hacer y punto. Resolver el problema. Se contraponen. Es de, vamos a hacer esto, lo otro y esto, y se desespera porque se estresa de, oye, pero es que eso no está en el manual, es que eso no se hace así, o nunca se ha hecho así, o no está de acuerdo a, pues, algo que ya se había trabajado. Entonces, estos son como los que se contraponen y estos también. Entonces, es muy poco común, puede ser que te salga, pero es muy poco común que te salgan estos que se contraponen más, ¿sale? Normalmente te puede salir que dos colores te coinciden mucho, que puedan ser estos dos o estos dos, ¿no? O puede ser que todavía te salgan estos dos o estos dos, pero los que se contraponen más difícil. Y a Bueno, veces te digo, te salen hasta tres. Mande. yo sí he hecho la prueba y sí me han salido así en rojo y en azul. Bueno, pero también yo creo que es de acuerdo a donde tú estás, ¿no? O la estación que estás ocupando en este momento, a lo mejor. Te Sí, puede pero, como dar mucho esa parte. ajá, pero aquí lo importante es eso, como te decía Susana, puede ser que tu prueba te haya salido muy parecido, pero hay algo que te define más. ¿Cuál te define más? Y eso tú ya, con, conociéndote un poquito, te darías cuenta si eres más analítica o te gusta más escuchar, el estar trabajando en conjunto, el hablar, el que a veces también eres más visceral y de repente hablas sin pensar, entonces este es el rojo. Pero si eres de los que, no, yo pienso mucho antes de actuar, pregunto incluso cuando tengo dudas, eres azul. ¿Cuál te distingue más? Siempre me sale más como el rojo, pero de ahí le sigue el azul. Pero le digo que yo creo que es dependiendo también en el momento, o bueno, la actividad que tú estás realizando también te enfoca mucho en esas partes. Pero sí sale más como el rojo y después se va al azul. Ok, muchas gracias, Susana. En efecto, les decía, o sea, al final tenemos un cerebro todos con la estructura similar, pero efectivamente por las experiencias, por las actividades que haces, empiezas a trabajar. Yo de plano era muy, muy rojo, ¿no? Cuando era instructor. Ahorita que ya tengo otra posición más estratégica, porque tengo gente a cargo, tengo que hacerlo de esta forma, ¿no? Ocupar más el lado izquierdo. Y entonces, siempre que hay algo, yo cuestiono mucho, pregunto mucho y no actúo sin antes haber tenido ya la claridad de la información, el detalle, entonces ahora sí ya puedo dar una indicación de, sí, lo hacemos así, porque lo que trato de hacer es evitar riesgos. Ya llevo ya llevo 2 años casi en la posición. Entonces, eh, como decía Ned Herman, o sea, bastan 6 meses como para poder actuar un poco más con base a tus acciones que tienes que hacer constantemente y tu cerebro pues va asimilando más esa forma de actuar, ¿no? Entonces ya es muy poco común de repente que yo actúe de una manera muy espontánea y que hable por hablar y haga las cosas sin tener como la seguridad de lo que voy a hacer o decir. Entonces, por eso es que ya me he enfocado, mi forma de actuar es más de este lado, ¿no? Del lado izquierdo. Pero bueno, ahora, regresando al punto que les mencionaba de cómo podemos aplicar estos beneficios, porque en verdad, yo les comentaba, uno de mis compañeros, al principio cuando tomé la posición, yo era de los que hablaba más en las juntas, ¿no? Y de repente yo lo veía cómo se desesperaba, ¿no? Así de, híjole, y de este problema que tenemos, o sea, continuamos, ¿qué más hay que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, sí era muy, se notaba muchísimo en su comunicación no verbal, ¿no? De que se desesperaba de que yo hablaba bastante. Eh, y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedía?
algo que hacía mucho también nuestra gerente, porque ella aplica este modelo de siempre, ¿eh? Entonces, sabe cuando hay alguna problemática que teníamos en el equipo y hay que resolverla, el que nos ayudaba a definir claramente cuál es el problema real que teníamos era esta persona. Y entonces se llama Lalo y él le decía, a ver, Lalo, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿qué identificas qué es lo que nos está originando este problema? Ah, pues puede ser esto, esto y esto y esto y esto. Y a ver, y preguntaba, a ver, pero ¿cada cuánto se ha sucedido? O sea, ¿con qué frecuencia? ¿Qué tanto nos está impactando? A ver, hay otra problemática también que tengamos que atender y cuál es la que le damos prioridad. O sea, ya nos iba dando como todo ese detalle, ¿no? Y nos iba diciendo como para priorizar de todas las problemáticas, cosas que había que hacer, en cuál nos íbamos enfocando, ¿no? Y de acuerdo al impacto que tenían, pero con las preguntas que hacía, pues ya le dábamos el informe. Y decía, pues vamos, yo sugiero que empecemos por aquí, ¿no? Ok. Entonces ya teníamos la situación que nos origina el problema principal. Luego, ¿quién sigue? Y mi gerente se dirigía con la otra persona. Antes era, ya ahorita nos acostó mi compañero que se llama Sergio. Y le decían, a ver, Sergio, ¿y tú qué opinas? A ver, ¿qué se te ocurre para que podamos, algunas cosas, ¿no? De repente todos también dábamos opiniones, ¿no? Pero efectivamente, o sea, poniendo un nombre, él era el que más ideas nos daba. Oigan, ¿y por qué no hacemos, no sé, una campaña de comunicación de esto? Ah, o a mí se me ocurre, ¿por qué no hacemos un grupo así, así, así? O, miren, también podemos, y nos daba como 5, 6, 7 opciones. A mí se me ocurrió nada más una de repente, ¿no? Y él sacaba como 5 o 6 cosas. Entonces, lluvia de ideas. Sacábamos todas las ideas. ¿Sale? Y de ahí, ¿a quién recurríamos? Al verde. El que siempre es muy cuidadoso y con base a procesos, políticas, él sabe dónde hay menos riesgos, porque él ponía, o sea, él decía, a ver, ok, sí está bien tus ideas, pero a ver, esta no es viable por esto y esto y esto sale de la política, está en contra de las normas, está en contra de la regla, bla, 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 ¿no? Esta, bueno, podemos cambiarla y solamente ajustar esto para no salirnos de este tema que nos causa un problema, ¿no? Laboral, personal, etcétera. Y luego, ok, ya tenemos definida de todas estas ideas que tenemos, estas dos o estas tres son las mejores para no cometer riesgos, ¿no? Ok, ahora, esta persona o estas personas, ¿qué opinan? Con esto que queremos hacer, la gente no se sentirá eh, atacada, no se sentirá que no es escuchada o que sea complejo, o entonces esta persona es la que nos puede decir muchísimo, ¿no? De qué tanto impacto podríamos tener en el clima laboral, en qué tan fácil sea entendido por las personas, etcétera, ¿no? Y ya, con eso hacemos que se llama recorrido a cerebro integral. Y entonces con base en eso podemos tener una mejor solución a las cosas. ¿Me explico? Entonces, lejos de ver como un área de oportunidad, por eso yo les decía, yo en mi equipo quiero a alguien que tenga esto, porque la mayor parte de mi equipo está en este punto y tengo algunos en este otro punto, pero nos faltan más ideas. Y entonces, eh, en las entrevistas que he tenido, cuando he tenido algunas vacantes o ahorita que tuve a alguien de incapacidad, pues para poderla cubrir, estoy buscando a alguien que tenga eso, que me ayude a sumar al equipo, ¿sale? De lo que me falta. Y bueno, así ustedes también pueden ver de qué manera pueden contribuir, ¿no? A las situaciones, a las problemáticas que pueda haber en su trabajo, en su área, ¿no? En la empresa, en su misma núcleo familiar, ¿eh? Tú identificas que hay personas en tu misma familia que están en ciertas partes de estos colores, ¿no? Entonces puedes apoyarte muchísimo y hacerlo de una forma muy, muy integral. Eh, pues bueno, ese es el sentido de lo que les mencionaba y lo relaciono mucho con el tema que platicábamos. No sé si se acuerden, lo de los equipos multidisciplinarios, que fue uno de los temas que vimos, ¿no? En donde, lejos de verlo como un área de oportunidad, tiene grandes ventajas. ¿Por qué? Porque aprendemos, mejoramos el aprendizaje de los miembros, aumenta la diversidad de perspectiva desde de las de cómo abordar una solución. En serio, de repente nos quedamos como, es que no veo otra forma de solucionar este problema.
y ya viste que ocupando todas estas características, estas formas de actuar, de pensar, de comunicarse de las personas, dependiendo el color que los predomina, me va a facilitar a tener más opciones. Facilita la comunicación y colaboración entre profesionales. Yo por eso ya sé que cuando yo hablo con mi compañero Lalo, ¿cómo tengo que hacerlo? Si él es azul, ¿cómo es? Decirle las cosas claramente sin tanto Rodeo. vuelta. Es correcto, porque se desespera, ¿no? Entonces ya sé cómo actuar con él. Hay otros con el que es el más rojo. Sé que con él tengo que darme un espacio, escucharlo, ¿sale? Con el que es verde, tengo muchos verdes en mi equipo, ¿eh? Pero eso, ¿saben a qué ha sido raíz también? De que les han metido medidas disciplinarias porque se salieron por un proceso, por una situación. Entonces, ahora las cosas que traen siempre revisan que no se salgan de políticas, procesos, etcétera. Y son constantes, constantes. Entonces, como ya han tenido una sesión, una experiencia de este tipo que los llevó a no caer en eso, constantemente entonces se van enfocados a eso, pero son muy cuadrados. Entonces, hasta que yo les digo, mira, a ver, no impactamos a esta, no sé, Ley Federal del Trabajo, no impactamos a eh, Código de Ética, no impactamos a bla, 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 todo lo que tenga que ver con políticas o el proceso tal cual. Ok, se sienten tranquilos. Entonces yo ya les doy la claridad de todo esto y empiezan a operar sin problema, ¿no? Y son muy cuidadosos. Estas personas lo que tienen es eso, que ayudan a que las cosas no se salgan de control. Las tienen muy controladas porque son muy apegadas al plan, a lo que se tiene que hacer, ¿sale? Entonces, vean qué interesante es todo esto. Favorece la aparición de nuevas ideas. En serio, yo el plan que hice de un tema de cultura, todas las ideas las saqué de prácticamente uno de los compañeros del equipo, ni siquiera era de mi equipo, ¿no? Este, se llama Fernando, ¿no? Entonces, Fernando, la verdad es que de todo el equipo de capacitación que tenemos, es el que tiene ideas tan, o sea, nunca te imaginas ese tipo de ideas que sacaría, ¿no? Hay unas que sí están muy alocadas, muy fuera del contexto, y que claro, o sea, podemos darle una mayor forma con lo que les decía, el que es el analítico, el que es el verde, el que es el rojo, entonces con eso hacemos un ajuste y queda una buena idea. Así yo hice mi campaña de comunicación, porque de plano yo no sabía ni cómo empezarla, en serio, se los prometo, ¿eh? Les digo que me cuesta mucho la parte del amarillo. Ya estoy buscando como más cosas para poder sacar esa parte creativa, ¿no? Algo que te ayuda muchísimo es el poder eh, trabajar en cosas como eh, salirte de lo común, ¿no? Hay ejercicios para también esto, pero sí es de lo que más adolezco. Entonces, pues sin duda ayuda muchísimo. Facilita el reparto de trabajo y retos de un equipo multidisciplinario, eso sí, lo que les comentaba, pues es solamente conocerse. Por eso es que, por ejemplo, siempre que tenemos a nuevos en el equipo, los metemos a esta capacitación del color de la comunicación. Les hace mucho sentido. Ya hasta entre ellos dicen, tú eres muy azul, o ya se identifican, tú eres rojo, tú eres verde, porque es fácil identificar por sus formas de comportarse qué color los distingue, qué parte del cerebro ocupan más. Pero lejos de verlo como algo para juzgar, porque, ojo, esto que no quiere decir el nivel de inteligencia que tengas. O sea, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, ¿sale? Más bien tiene que ver con qué parte del cerebro ocupas más y qué es lo que esa parte que utilizas más es lo que te caracteriza en tu forma de aprender y en tu forma de comunicarte, ¿sale? Eso ayuda muchísimo, le podemos sacar bastante potencial. ¿Qué opinan? Ya se nos va a acabar el tiempo. Tal vez en sus trabajos hayan aplicado algo como lo decía Susana, ¿no? Algo similar, hayan hecho un test de ese tipo. Eh, pero hasta sin hacerlo, creo que con lo que te acabo de explicar, tal vez te da
te da como idea de, estas personas son como más analíticas, pero hay otros que son muy fríos, otros que son muy cuadrados, otros que son muy creativos, tienen muchas ideas alocadas, son los más, eh, ¿cómo le llaman? La palabra es irreverente, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha pasado que he visto algunos programas, ¿no? Y ves a las personas que luego de repente sacan cosas tan, o sea, fuera de lo común, y dices, oye, ¿cómo se te ocurre hacer este tipo de cosas, no? Y son muy amarillos, ¿no? O los que son rojos son los que de alguna manera son los más amigueros, los más fiesteros, los que más platican, los que más escuchan, o sea, son con los que puedes pasar un rato larguísimo y te encanta porque te hace sentir tranquilo, te hace sentir bien, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en resumen de todo lo que acabamos de platicar, lejos de que ustedes vean esto como algo negativo de, oye, es que porque esa persona no es como yo, pues si es como tú y es de tu equipo, pues te van a enfrentar a los mismos problemas y difícilmente van a salir, ¿sale? Estoy leyendo aquí sus comentarios, sus chats, a ver, los voy a leer. A ver, bueno, Marco puso ahí, expresarse de manera asertiva es una persona muy dirigida, pero hay quien, Marco, no entendí. Dice, es un tema muy interesante, en donde podemos encontrar un test así, profe. Perdón, les dije que yo se los voy a compartir, sí se los voy a compartir, digo, porque es un material que hicimos para esta capacitación, no es que esté restringido, eh, y es un tema genérico, entonces, sí se los prometo, como vamos a continuar con este mismo materia, bueno, la de prácticas profesionales, pero la 2 creo que sí es la 2 porque no vi en el temario que mandó la directora. Podemos, se los prometo, ahora sí, la siguiente semana me toca ir, voy a ir más días y voy a aprovechar para descargar este material. Eh, y sí, con gusto lo aplicamos, se los prometo, ahora sí, no va a ser mentira. Voy a darme el tiempo para poderlo descargar y la siguiente semana con gusto lo aplicamos. ¿Les parece? Nos damos un espacio. No lleva mucho tiempo, ¿eh? No lleva más de 20 minutos. Aquí dice Edith, ¿qué pasa si en un equipo de trabajo predomina más un solo color? Ese es el problema, Edith, lo que te decía, que cuando te enfrentas a un problema, las mismas limitantes o las únicas soluciones que tú ves son las que el resto de tu equipo también va a ver y son las más limitantes a las que se van a encontrar. Entonces, ese es un gran problema. El beneficio que tiene esto es que te sientes más cómodo con ese tipo de personas. No te incomoda hablar con ese tipo de personas, no te incomoda convivir con ese tipo de personas. Eso es lo único bueno, ¿sale? Lo malo, como te digo, es cuando se enfrentan ante una situación, a una forma de trabajo, si hay problemáticas, pues se van a enfrentar a lo mismo todos. Y si les cuesta trabajo solucionarlo, a todos va a tener la misma situación. Entonces, ese es el problema, esa es la desventaja, Edith. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, gracias. Antia, pues, ¿a qué, profe? Muchas gracias. Y, profe, está bien, ok. Listo. Pues no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. Pero bueno, por mi parte sería todo en esta materia. Igual lo que les he mencionado en anteriores materias, si hay cosas que les gustaría que pudiéramos complementar de los temas que vayamos viendo, algo que les gustaría que pudiéramos modificar en estas sesiones que tenemos, porque lo que no me gusta a veces es que sea solo un monólogo, parece un monólogo, ¿no? Que yo estoy hablando y me contesto solo. Algunos de ustedes lo hacen muy bien en su chat porque sé que no pueden abrir su micrófono, pero si ven alguna otra forma en la que podamos seguir mejorando nuestras clases, bienvenidos sus comentarios, en verdad, ¿eh? Pueden hacerlo de manera personal para que no se sientan como, ay, híjole, ¿qué tal si los demás lo ven mal lo que voy a decir, etcétera? No pasa nada. Estamos en un grupo, manden sus WhatsApp de manera individual. Eso ayuda muchísimo, en serio, ¿eh? El tema del feedback ayuda muchísimo, sobre todo porque pues esto es para ustedes. Yo trato de explicarles o enseñarles como a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado, ¿ok? Pero eso no es como la verdad absoluta. Si usted, porque aquí también es importante, no todos aprenden igual. Algunos son más visuales, otros más son kinestésicos, ¿no? Otros son más auditivos,
con simplemente escuchar es suficiente. Aquí en todo el grupo, digo, lamentablemente, solo los tengo de manera a distancia, no los he conocido, no he tenido el placer de conocerlos de manera presencia, eh, pero ayuda mucho el que también puedan compartir ahí. Algunos de ustedes ya los ubico por su forma de expresarse, qué tipo de color les define un poquito más, ¿no? Ok. De todos modos, gracias, Santia, por el comentario. Si gustan, les decía, cualquier comentario para poder mejorar la clase, bienvenidos sean. Y bueno, pues solamente ayúdenme, por favor, como les mencionaba, si me mandan el calendario que tienen hoy, la agenda de hoy para a qué hora tienen sus exámenes, aplicar exámenes y sus temas o las conexiones, ahí lo reviso también y me ayudaría muchísimo. Cualquier cosa, pues sigo en contacto con ustedes y ahí pendiente de sus comentarios, ¿vale? Muchísimas Tenemos tarea. gracias. Sí, Excelente profe, día. gracias, igualmente. Hasta luego. ¿Tenemos tarea, profesor? De esta materia ya no, ya terminamos, de hecho. Bueno, gracias. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buen día. Igualmente.